Te explico cómo doy color a mis ilustraciones. Primero veremos los conceptos en que se basa todo este método y las herramientas que utilizaremos para tener todo claro desde un principio. Para que este método salga medianamente bien, debemos tener una buena escala de grises porque es nuestra base para agregar el color. Y aunque después de agregar el color podemos seguir haciendo correcciones, es preferible tener una buena base para empezar. En lo personal, suelo dejar mi ilustración casi totalmente renderizada desde la escala de grises porque es como me siento más cómodo. Sin embargo, esto no es una regla ni un paso a paso. Como pudiste leer en el título, es un video para guiarte. Puedes modificar y hacer las cosas como te haga sentir más cómodo. Siempre te voy a recomendar tomar las 3 o 4 cosas que te sirvan a ti de este video y añadirlo a tu proceso de dibujo. Hago un paréntesis para decirte que en mi anterior video explico un poco sobre mi escala de grises por si no estás muy familiarizado con esto. Ahora, hay dos maneras de preparar nuestra ilustración para agregarle el color. La primera es teniendo todo tu dibujo en una sola capa e ir seleccionando zonas para ir agregando color o hacer las diferentes partes del dibujo en capas separadas o bien separarlas mientras haces el dibujo. Para este método iremos siempre de la mano de la herramienta que encontraremos en edición, corrección tonal, mapa de degradado. Esta herramienta sirve para cambiar el color de nuestra imagen según el valor que tenga. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, que el blanco de nuestra ilustración sea un verde, los grises un morado y los negros un azul. Según lo que estemos pintando, iremos jugando de una u otra forma con estos valores. Inclusive, puedes guardar paletas de colores que hayas hecho y te hayan gustado para usarlas en otro dibujo o más adelante en el mismo dibujo. En el ejemplo que te doy, voy a dar color al rostro. Utilizo unos tonos piel, ya que la mayor parte que tengo en esta capa es piel. Esto es importante porque no podemos esperar dar tonalidades a todo en una sola edición. Nos olvidaremos del rubor, maquillaje o cualquier cosa adicional que tenga nuestra piel. Y si como yo hiciste los ojos y la boca en la misma capa que la cara, no te preocupes. En un rato te muestro cómo les doy color. Bien, acepto los colores de piel seleccionados. Otro paréntesis, te recomiendo buscar paletas de colores si no estás muy familiarizado en dar color y también intenta utilizar los mismos valores que tienes en tu escala de grises para los colores, a menos de que sientas que debes corregir este valor. Continúo. Duplico la capa de la cara que pinté y hago el mismo procedimiento. Edición, corrección tonal, mapa de degradado. Pero esta vez en la sección de efectos seleccionaré gama, que me pone la imagen con diferentes colores. Y esto lo hago para darle más riqueza de color a mi pintura. Después de seleccionarlo, le doy a sustraer en la sección de modo de fusión de capas y le bajo la opacidad a un 10% y fácilmente podemos ver el cambio. Si no nos gusta cómo queda, simplemente borramos la capa, pero si nos gusta, vamos a unir estas dos capas en una sola para posteriormente continuar agregando color. Ponemos una capa encima de nuestro rostro y cambiamos el modo de fusión a color. Esto hará que solo cambie el color de lo que hay abajo y no los valores que ya le dimos antes. Si ves que mi dibujo en general ya lleva más color, es porque este proceso no lo hago de manera lineal, sino que voy saltando de una parte a otra mientras cambio los colores que no me van gustando, poco a poco. Y me salto el proceso de las demás partes porque pues estoy utilizando la cara como ejemplo y las demás partes llevan el mismo proceso. Una vez aclarado esto, procedo. En esta ocasión puse los ojos del color del cabello y aproveché para cambiar el color de los labios a un rojizo y con un pincel con bordes suaves y poco opacidad le di un poco de rubor en las mejillas. Como puedes ver, todo el proceso es ir jugando con el mapa de degradado y las capas de fusión. No tengas miedo a probarlas y experimentar porque estoy seguro que descubrirás algo muy genial que haga único tu arte. En este punto me di cuenta que quería agregarle brillo a los ojos para darle más vida. Entonces agregué otra capa encima, pero esta vez en modo añadir brillo. Y fui jugando con el naranja y amarillo hasta que encontré una forma que me gustaba. Con las demás partes del dibujo fui haciendo lo mismo hasta quedar satisfecho. No estaba buscando algo perfecto, solo una obra terminada y me dejé a gusto con el resultado. Una vez logré esto, procedí a juntar todas las capas del dibujo en una sola, esto para agregar los toques finales. En una carpeta guardo todas las capas de mi ilustración y duplico esta carpeta para tener una copia de seguridad, por así decirlo, por si los cambios que haré no me convencen. Combino todas las capas de la carpeta copia para tener la ilustración en una sola capa y la duplico. Voy a edición, corrección tonal, mapa de degradado.
Una vez aquí le doy a efecto termografía, pero esto puede variar según la tonalidad de tu imagen, aunque este paso a paso lo hago sin pensar mucho, ya que lo utilizo para unificar un poco todos los colores y darle armonía. Le doy a sustraer a la capa y le bajo la opacidad un 10% y las combino. Duplico la capa y doy filtro, efecto, pictorizar. Mi intención ahora es darle poquita textura a la imagen, entonces juego un poco con las opciones hasta conseguir una imagen como ven en pantalla. Le bajo la opacidad y cambio la capa a añadir porque es con el modo de fusión que más me gustó el cambio que generó. Vuelvo a combinar las capas y nuevamente a duplicarlas. Ahora para darle a desenfoque a la imagen y enfatizar más en el rostro, para guiar los ojos de las personas al centro de la imagen, que es el rostro, y quitar detalles de los alrededores que nos hagan perder la atención. Filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. En mi caso le doy a 25 y procedo con un pincel de bordes suaves a borrar la cara de la imagen desenfocada para que esta sea la única enfocada, ya que detrás de esta tenemos la ilustración sin desenfoque. Combino de nuevo y agrego una nueva capa encima. Esto para darle oscuridad a la imagen alrededor levemente, con la intención nuevamente de guiar el ojo del espectador al rostro de la chica. Y listo. Puede parecer algo tedioso, pero la verdad es un procedimiento que una vez lo tienes interiorizado te ahorra muchísimo tiempo de dibujo. Espero te haya gustado y sobre todo te sirva en tus ilustraciones. Nos vemos en otro video. Adiós.